Buenos días, estimados estudiantes de décimo. Bienvenidos a una clase más de lenguaje. El día de hoy nosotros vamos a trabajar sobre el tema de las fuentes de información y las normas de citación más comunes que se utilizan dentro del campo académico. Para empezar, entonces tendríamos que entender qué son las fuentes de información. Recuerde que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, cuando hablábamos de las fuentes, qué es de donde yo obtengo la información. Entonces, para tener un concepto más claro, nosotros decimos que las fuentes de información son los materiales o los recursos que a nosotros nos proporcionan los datos, los hechos, las ideas o los argumentos, es decir, la información que yo voy a necesitar para poder construir mi trabajo. Esa es una fuente de donde yo obtengo la información. Ahora, tendríamos que nosotros también entender que dentro de las fuentes existen categorías, ¿no es cierto? Entonces tendríamos las fuentes primarias, que vienen a ser los documentos originales, las entrevistas, los estudios de campo, las encuestas, libros o artículos inéditos. Es decir, las fuentes primarias es de donde yo obtengo la información exacta y precisa. Si estoy hablando de una entrevista, quiero hablar algo sobre el tema del cambio climático, pues voy a ir con un experto en el tema. Esa es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque la persona que me está dando la entrevista o el artículo, el documento original de donde yo estoy sacando, es información realizada por los propios autores. No hay una intermediación. Por eso se llama fuentes primarias, principales. Ahora, tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias vienen a ser ya como los análisis que se hacen de estas fuentes primarias, ¿no? O los resúmenes de las informaciones. Por ejemplo, si yo tengo en la fuente primaria un documento, hago un resumen de eso y ya vendría a ser una fuente secundaria, porque yo no hice el documento original. Estoy tomando esa información para yo sacar una nueva, ¿no? Dentro de las secundarias también tenemos los libros, los artículos de revisión, las enciclopedias. Y también tenemos las fuentes terciarias, que básicamente las fuentes terciarias más bien son los compilados de información de donde yo puedo obtener, recurrir a la información primaria y secundaria, ¿no? Entonces aquí también se entraría en el tema de los compilados, de las enciclopedias, donde usted puede encontrar información de dónde está la información primaria, la secundaria, dónde está tal autor, dónde está tal libro, para yo poder seguir trabajando. Entonces, no olvidemos la base principal, que las fuentes es de donde yo obtengo la información. Vamos avanzando aquí con el tema de los tipos de fuentes. Aquí nosotros vamos a dar cuatro puntos, ¿no? Fuentes escritas, es decir, la información que a mí me viene de manera escrita. ¿Dónde lo obtengo? Pues de los libros, los artículos científicos, informes, ensayos, periódicos, tesis, cualquier documento que usted pueda encontrar de manera escrita, ¿no? Tenemos también las fuentes visuales y audiovisuales. Aquí podemos encontrar todos los documentales, las películas, fotografías, gráficos que se pueden transmitir por cualquier medio visual. Tenemos dentro de la parte tecnológica también las fuentes digitales, es decir, toda la información que yo voy a obtener por medio de las páginas web, los blogs, las redes sociales, las bases de datos académicas. Pero aquí algo importante con el tema de las redes sociales. No se puede tomar a una red social como una fuente exacta, ¿no? Como una fuente creíble. ¿Por qué? Recuerde que las redes sociales son un espacio o plataformas que tienen acceso a todas las personas, ¿no? Todos tenemos alguna red social, subimos contenidos. Ahora, lo importante es saber esa red social a quién pertenece, qué información comparte. Si usted ingresa a una red social de un medio de comunicación, es muy probable que la información sí sea confiable, porque recuerde que los medios de comunicación, para poder dar toda la información en sus medios, ellos tienen que hacer un proceso de investigación, de trabajo. Pero si nosotros recurrimos a una red social de cualquier persona que simplemente le gusta lanzar algún comentario o subir cualquier información, es un poco dudoso saber de dónde obtiene esa información. Entonces, un poco ahí para que tengamos cuidado cuando utilizamos a las redes sociales como fuentes de consulta para los trabajos académicos, ¿sí? Y también tenemos las fuentes orales, que viene a ser el tema de las entrevistas, las conferencias, los podcasts, es decir, donde se mantiene un flujo de comunicación verbal. Las personas les preguntan a expertos, los expertos le van contestando, entonces voy teniendo información. Entonces, este tipo de fuentes de información es importante, ¿no? Tenemos escritas, audiovisuales, digitales y orales. ¿Por qué es importante citar las fuentes? Acordémonos que la fuente es de donde yo obtengo la información. Si yo en mi trabajo académico voy a colocar
cuál es el autor en el que yo me estoy apoyando para hacer mi trabajo va a tener 4 puntos importantes o que me van a servir para que mi trabajo sea mejor logrado, ¿sí? Entonces, el primer punto es que a mí me va a aportar mucha credibilidad. Si yo le cito al autor o cito el artículo, cito la investigación de donde yo obtuve la información, pues mi trabajo va a tener un respaldo de que la información que se está presentando es veraz, porque me estoy apoyando en otros autores. ¿Me va a facilitar la consulta? Sí, porque va a permitir que otras personas que puedan revisar su trabajo puedan acceder a la fuente original o a la fuente primaria. Si usted le cita al autor de un libro que habla sobre el calentamiento global y usted también quiere investigar, entonces usted va también a esa fuente para seguir construyendo su trabajo. Esto es importantísimo citar las fuentes porque usted le va a evitar la prevención del plagio. Es decir, usted cuando cita a la persona que hizo ese trabajo está reconociendo el trabajo que está haciendo otra persona y usted no se está asumiendo como si fuese un trabajo suyo. Recuerde que eso se llama plagio, ¿no? Y refuerza el análisis. ¿Por qué? Porque me muestra la base de los argumentos y la evidencia. Recuerde que un trabajo académico, una tesis que usted se plantee, es decir, una idea que usted quiera trabajar, va a tener que ser solventada con argumentos. Entonces, usted ingresa la información que le dan las fuentes primarias o secundarias y eso le va a dar refuerzo a su trabajo. Va a demostrar que usted está utilizando evidencias, que está utilizando argumentos, ¿sí? Ahora sí, vamos a entrar a este tema de las normas APA. ¿Qué son estas normas APA? Bueno, viene de las siglas del American Psychological Association. ¿Para qué me sirven y qué son? Las normas APA son un conjunto de reglas, directrices o normas que se utilizan para la presentación y citación de trabajos escritos académicos. En cualquier trabajo académico que usted vaya a presentar, le van a exigir que lo registre con las normas APA, es decir, que lo vaya realizando con las normas APA vigentes, ¿no? En el año en el que usted está trabajando. ¿Para qué sirven y por qué son importantes? Porque se utilizan para dar un formato consistente a los trabajos académicos y asegurar la claridad en las citas y en las referencias. Es decir, las normas APA, ¿para qué me sirven a mí? Para que el trabajo que yo estoy presentando tenga un orden, tenga una regla de tipo de letra, el número de letra, el espaciado, qué pasa con los títulos. Si yo quiero poner algo que no es mío, sino de otro autor, ¿cómo lo voy a citar? ¿Cómo lo referencio al terminar mi texto en la bibliografía? Entonces, para eso me sirven las normas APA. Son como reglas que a nosotros nos permiten tener una guía de nuestro trabajo para que quede bien presentadito al final. ¿Cuáles son los elementos principales en este estilo APA? ¿Cierto? Vamos a ver los 4 importantes. ¿Qué es la portada? ¿Qué me incluye? Primero que su trabajo tiene que tener un título. ¿Quién lo está realizando? Y la institución, ¿no es cierto? ¿Quién es el autor? ¿En qué institución pertenece? O es decir, dar el dato importante, cuál es el trabajo y quién lo está realizando. Hacer un resumen en todos los trabajos, por ejemplo, cuando ya se hacen las tesis eh, para usted finalizar un periodo universitario, pues le piden realizar todos estos puntos, ¿no? Entonces, usted tiene en el resumen que hacer una breve descripción del contenido que usted ha puesto ya en toda su tesis, ¿no? Citas dentro del texto. Cuando estoy hablando de las citas, estoy hablando de colocar una idea, un párrafo pequeño del autor que estoy utilizando dentro de mi mismo texto. Aquí me permite que tener reglas claras para dar crédito a los autores y tener también una lista de referencia. Esto vendría a ser como la bibliografía que se pone al final de los contenidos de los textos, ¿no? Entonces aquí se tiene usted que poner todas las fuentes que ha citado en su trabajo organizadas alfabéticamente. Entonces, si utilizó unos 5 o 6 autores por orden alfabético, de apellido se van numerando, si usted utilizó revistas y páginas web. Entonces, las normas APA a usted le dan reglas para que usted vaya mencionando en las referencias con un orden, es decir, el autor, el apellido, el año, que lo vamos a ver en un ejemplo adelante. Aquí viene, por ejemplo, el tema de las citaciones y las referencias como ejemplos. Si usted se da cuenta, aquí dice citación dentro del texto. Es decir, yo voy a poner algo, una línea, un pequeño párrafo de lo que estoy tomando de otro libro, de otro autor dentro de mi trabajo para darle fuerza. Mire, aquí cuando a usted le dice citación directa, si se da cuenta, entre paréntesis tengo algo que me dice menos de 40 palabras. Es decir, usted puede citar algo de otro autor dentro del mismo texto, dentro de su mismo párrafo, si es que tiene hasta
40 palabras. Si se pasa de eso, de la línea, lo que quiera poner del otro autor, ya no lo puede referenciar como una citación directa dentro. Entonces, todo tiene que ir dentro de las comillas, como usted lo puede ver acá, ¿no es cierto? Mire, el comportamiento humano está influenciado por diversos factores. Eso es algo que dijo el autor González. Entonces, la partecita que es de la otra persona, que se lo pone dentro del texto porque tiene menos de 40 palabras, va entre comillas, y si se da cuenta que al lado va entre paréntesis, que va el nombre del autor, el año de la publicación y la página de donde yo saqué esta idea que dice el comportamiento humano. Ahora, ¿qué pasa con este tema de la citación indirecta? Aquí sí ya me sirve a mí para poder parafrasear lo que el otro autor me está diciendo, pero ojo, es importante mencionar de dónde yo voy a parafrasear lo que voy a escribir. Obviamente esto ya va a tener más de 40 palabras. Si bien es cierto, yo voy a reescribir, esa idea que yo voy a reescribir no es mía, la estoy tomando de otro autor, de este señor González. Entonces, fíjese, dentro del mismo texto, usted como otro párrafo puede poner aquí, González, entre paréntesis, el año de la publicación, y ahí voy diciendo, menciona que el comportamiento humano es influenciado por diversos factores y voy escribiendo más, porque obviamente esta partecita tiene más de 40 palabras, ¿sí? Entonces, esto de las normas APA no es para que se pueda aprender de memoria, ¿no? Hay que siempre ir guiándonos, siguiendo los patrones de actualización, ir identificando cómo tengo que citar si quiero poner algo que tiene menos de 30 palabras, una frase, una idea del autor, si tiene más, si ya es un párrafo exacto, cómo lo tengo que ir citando, ¿sí? Aquí simplemente le estoy dando ejemplos para que usted pueda tener una idea de cómo funcionan las normas APA, cómo se las puede ir citando dentro del texto. Y vamos ahora con el tema de las referencias. Ojo, la citación, citar una norma APA, perdón, citar una fuente es poner dentro del texto, en cualquier parte del texto cuando usted vaya escribiendo, ¿no es cierto?, su ensayo. Ahora, la referencia viene a ser lo que se pone al final, viene a ser el tema de las bibliografías que yo les decía. Y aquí tenemos nosotros un ejemplo de cómo se referencia en el formato APA. Por ejemplo, si es que es un libro, si nosotros vamos a tomar 6 libros para hacer nuestro trabajo, pues entonces todos los libros van a tener que ser, en la parte del final, van a tener que ser nombrados por orden de apellido. Vamos a suponer que tenemos a un autor de apellido Álvarez y a otro de apellido Santillán, más de este señor González. Entonces, primero va a tener que ir el señor Álvarez, ¿no es cierto? Álvarez, el apellido, si usted se da cuenta que hay una coma, los signos de puntuación son muy importantes dentro de las normas APA, como se los va mencionando. Entonces, González es el apellido, ahí vendría el nombre, la inicial, el año de la publicación, cuál es el nombre del texto, el nombre del libro y cuál es la editorial, ¿verdad? Entonces aquí si voy a un Álvarez, yo primero tendría que poner Álvarez, coma, la inicial del nombre, el año en que se publicó, el nombre y el editorial. Y lo mismo pasaría con el otro autor que sería Santillán, por ejemplo. Entonces sería Santillán, coma, L, punto, el año, el nombre, el editorial. Y así en orden alfabético cuando estoy con los libros. Ahora, resulta que también he conseguido artículos de revista. Si se da cuenta, ahora para el artículo de revista, aquí hay otra situación, también es en orden alfabético. Pero usted me va a decir, pero ¿por qué aquí hay 2 apellidos? Porque este artículo de revista fue realizado por 2 personas. Entonces, ¿qué pasa si hay un tercero? Lo mismo. Solo los apellidos, coma, el nombre, y hay nuevamente el año donde ha sido publicado es importante, el nombre, aquí la revista de donde ha sido publicada, las páginas, y si es que tiene el enlace, si la revista es digital, pues colocar el enlace de donde yo lo ubico. ¿Qué pasa con esto de los años de publicación? Si usted se da cuenta, aquí dice 2021, 2018. Es importante saber que para nosotros poder realizar algún trabajo académico, se permite o la regla nos indica que se debería ocupar fuentes hasta de 5 años atrás. Es decir, nosotros estamos en el 2024, pues las citas o las fuentes que nos servirían serían desde el 2019 para acá. Fuentes o libros o de donde yo quiera sacar la información que sean 2015, 2010, 2008, tal vez sí, una que me sirva como alguna referencia, pero tener todos de esos años no nos van a permitir. ¿Por qué? Porque cada año se van actualizando los conocimientos. Entonces, si usted quiere hacer un trabajo en el 2025, pues sus fuentes permitidas serán a partir del 2020. Eso va a evidenciar que su trabajo está actualizado, que está buscando fuentes modernas, que haya un trabajo de investigación reciente.
¿Sí? Entonces es importante saber esto. Como les dije, no es tanto el tema de que se aprenda de memoria cómo tiene que citar o cómo tiene que referenciar, sino más bien entender cómo se utilizan las cosas y para qué sirve estas normas APA dentro de los trabajos académicos. Si yo reviso su trabajo y yo quiero saber más, profundizar, yo voy a esta partecita del final que vendría a ser las referencias a la bibliografía y puedo acceder directamente a uno de estos autores. ¿Por qué? Porque usted me está dando de una manera ordenada y me dice, ocupé todos estos autores. Entonces yo digo, me sirve mucho, quiero aprender más sobre la psicología social del autor González, entonces sé dónde buscar, usted me da la información y eso me ayuda a mí mucho también para seguir informándome, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros vayamos entendiendo ¿por qué es importante este tema de las fuentes y de las citaciones? Primero, porque las fuentes de información son fundamentales, como yo les decía, para que puedan realizar un trabajo de investigación y este trabajo sea respaldado, no pueda ser refutado, sino más bien puedan decir, sí, este trabajo ha sido trabajado con otras fuentes, se nota que ha investigado, se nota que está haciendo un buen trabajo y lo está logrando. ¿Qué más me permite a mí familiarizarme con los estilos de citación más utilizados en el área de estudio, ¿no es cierto? Hemos visto un poquito de cómo se cita dentro del texto, si ya se parafrasea, cómo debo referenciar, si es un libro, si es una revista, y asimismo hay las diferentes maneras de referenciar, si son páginas web directas, si son entrevistas. Entonces, como las normas APA son muy amplias, es importante ya cuando se realice el trabajo ir revisando uno por uno para ver cómo tengo que citar. También es importante realizar este trabajo porque usted tiene que asegurarse de citar correctamente a los autores para evitar que su trabajo sea considerado un plagio y sobre todo tenga credibilidad al momento de presentarlo, ¿no? Y siempre es importante que verifique con exactitud las citas y las referencias para que no haya confusión. Muchos de los trabajos académicos, cuando ya son temas universitarios, pasan por el filtro del plagio, entonces es importante que usted no caiga en ese tema de que su trabajo ha sido copiado. No importa cuántas veces usted cite a una persona, referencia a un autor, mientras usted lo nombre en su escrito. Porque el momento en que usted lo deja de nombrar, pues automáticamente está asumiendo como que ese escrito fuese suyo y eso es un plagio. Pues bien, con esto hemos terminado la clase de las fuentes de información y las normas de citación. Es importante que usted sepa que con esta clase de la semana del 9 al 13 de diciembre arrancamos el cuarto parcial, que son exactamente 4 clases. No se olvide que esta actividad usted tiene que realizarla hasta el viernes 20 de diciembre por cualquiera de los medios que usted necesite hacerlo, ya sea de manera digital o imprimir, mandar por correo, presentar de manera presencial. Entonces, eso sería, por favor, no se acumule, siga haciendo. Y les agradezco por la atención prestada y nos estaremos viendo en la próxima clase. Un buen día para todos.